soy Vadim Karpiak, mi colega es Olena Froliak. Y ahora repetiremos la experiencia de hace 3 años, una entrevista con el presidente y la primera dama. Señora Olena, señor Volodymyr, buenas tardes. Buenos días a todos. Nos conocimos hace 3 años. Entonces eras candidato presidencial, 3 meses en la política ucraniana, y comencé la entrevista con la pregunta: ¿cómo te sientes durante estos 3 meses en la política ucraniana? Dijiste 2 cosas, que las personas no son lo que creías que eran, y que has llegado a valorar mucho más a tu familia. Ni siquiera recuerdo eso. Y nosotros todos recordamos. La televisión lo recuerda todo. Han pasado 3 años. Hoy es el aniversario de su toma de posesión. El país está en guerra. Te convertiste en el hombre del año, según los lectores de la prestigiosa revista Time. Ahora, después de 3 años y toda esta experiencia, ¿cómo se siente en la política ucraniana e incluso en la política mundial? En cuanto a mí, creo que para mí hoy no ha habido grandes cambios de valores y prioridades. Para mí, la gran política mundial es, ante todo, el lugar de Ucrania en el mundo, y es cierto. Hace 3 años era más un sueño. No tenía experiencia política en absoluto en esa etapa, y mucho menos experiencia diplomática. Y hoy entiendo qué lugar merece ocupar Ucrania. Lucho por este lugar junto con nuestra gente y junto con nuestro ejército. Porque en esta guerra estamos peleando no solo por nuestros territorios y no solo por toda nuestra tierra, sino que también estamos peleando por un lugar en el mundo para nuestro próspero país. Verás, no queremos que, perdón por semejante comparación, nos metamos en las garras de los grandes imperios. Definitivamente no somos un imperio, y realmente me gusta e impresiona este hecho. Somos otro estado. Tenemos una mentalidad completamente diferente. E incluso si tuviéramos esa oportunidad, no queremos ser un imperio. Los ucranianos tienen la misma actitud. Puede haber cualquier cosa fuera de nuestras fronteras. Lo principal es que todo está bien para nosotros. Armonía, paz, todos los miembros de la familia en casa en la misma mesa, y paz y orden en el país. Los diplomáticos luchan por el lugar más importante de nuestro Estado a nivel mundial. Su tarea principal es defender un lugar digno para nuestro Estado entre iguales. Y este es el curso más importante de nuestro país. Por tanto, repercutirá positivamente en nuestras relaciones con la Unión Europea, o con determinadas alianzas de defensa, o garantes de la seguridad. Pero esto es diferente. Quiero decir, estos son los resultados de nuestras políticas consistentes. Y a pesar de la guerra, veo esta secuencia, estamos siguiendo este camino. Y creo que hoy uno de los frutos de esa política es el título de Hombre del Año. Quiero señalar que este es el título de todos los ucranianos. Son nuestros ucranianos quienes son la gente del año. Y todo esto es el mérito de la unificación de nuestro país. Por lo tanto, todas las medallas, órdenes, premios, nombres de calles o plazas que se me dirijan, en realidad, no se dirigen a mí, sino a todas aquellas personas que defienden nuestro Estado, cada uno en su lugar, que está en la retaguardia. ¿Y quién está armado? Este es un punto muy importante. Un punto muy importante es la diferencia entre ciudadanos y sociedad. La sociedad está aquí, y los ciudadanos, alguien se fue, alguien cambia el pasaporte. Pero todas estas son otras cosas. No quiero caracterizarlos. Esa no era la pregunta. Respondí por tanto tiempo, lo siento. ¿Qué ha cambiado? Y las respuestas probablemente han cambiado. Escuché que sus respuestas han cambiado. Estoy de acuerdo contigo, muchas cosas han cambiado. Y te diré honestamente, estoy disfrutando el momento ahora mismo. Lo que pasó ayer ya pasó, y no sabemos qué pasará mañana. Pero en este mismo momento estoy junto a mi esposa,
Estamos sentados con ustedes. La región de Kiev está desocupada. Estamos defendiendo Donbass. Es decir, junto a las cosas habituales, para mí hay cosas estratégicas, para mí como persona y como presidente. Y estoy tratando de obtener todas las emociones positivas que hay en este momento. Pero, por supuesto, solo obtengo placer de los resultados positivos de nuestro estado, porque no puedo obtener placer del hecho de que alguien esté bloqueado, alguien esté herido, alguien muera, etc. Pero vivo hoy. Lo más importante es que empecé a ver mejor. Es decir, con los años comencé a ver un poco peor cuando se trata de cosas pequeñas, pero las cosas grandes, como lo que sucederá después, lo que queremos, creo que estas cosas básicamente comencé a ver. Señora Olena, en una entrevista hace 3 años no estaba contenta con la idea de su esposo de postularse para presidente. Es improductivo arrepentirse de algo. Mucho ha cambiado en 3 años. La guerra comenzó. ¿Cuáles son tus sentimientos ahora? ¿Qué cambió en la vida de su familia después de la guerra? ¿Y cómo has cambiado personalmente? Recuerdo nuestra conversación y puedo explicar por qué tuve tales emociones entonces. Me parece, como cualquier mujer, que entendí que nuestra familia, nosotros dos y mi esposo, estábamos enfrentando grandes desafíos con los cuales tendríamos que luchar y convivir. Y por supuesto, como cualquier persona que quiere la paz, yo realmente no quería esos cambios. Pero también entendí que él podía manejar todas las pruebas. Solo sabía que iba a ser difícil. No fue fácil, y ahora, por supuesto, no es fácil. Nadie sabía hace 3 años que el peor calvario que nos esperaba era la guerra que había comenzado. Y no puedo decir que haya cambiado mucho desde el comienzo de esta guerra. Como era un hombre de confianza y un buen hombre, así permaneció. Sus creencias no han cambiado, su punto de vista no cambia. Y la familia, por supuesto, como todas las familias ucranianas, ahora está separada. Su guerra prácticamente se ha llevado a su esposo. Nadie se llevará a mi marido, ni siquiera la guerra. Pero sí, vive en el trabajo. Apenas lo vemos. No nos hemos visto en 2 meses y medio, ¿verdad? Hablamos solo por teléfono. Ahora hemos tenido varias oportunidades de vernos, y también les agradezco esta oportunidad, porque ahora estamos pasando tiempo juntos. Citas en el aire. Sí, adiós. Gracias. Esta es, ya sabes, una gran oportunidad para tomar té juntos. La magia de la televisión. La magia de la televisión. Gracias por eso. No diré que nuestra familia ha cambiado. ¿Quizás he cambiado? Eso es lo que puedes decir. No me doy cuenta. Eres hermosa. Te ves muy bien. Muchísimas gracias. Es decir, nosotros como todos en este momento difícil, aguanta, todo está bien. Lo mismo es cierto en nuestra familia. Desafortunadamente, no podemos sentarnos, cenar con toda la familia, hablar de todas las cosas, planear algo. Hablamos por teléfono que ambos íbamos a cenar. No podías compartir todo conmigo. Así que cenamos por teléfono. Pero tengo la sensación de que me escondiste algo y comiste algo delicioso, y creo que no lo comí. Es todo una broma. Verás, todo está bien, estamos bromeando. Pero realmente estamos esperando a que sea posible reunirnos como todas las familias en Ucrania que ahora están separadas, que esperan a sus familiares que quieren volver a estar juntos. Antes de pasar a algunos de estos importantes asuntos militares, porque también quisiera preguntarle, señor presidente, ¿de qué se siente más orgulloso durante su presidencia hasta la fecha? ¿De qué estoy orgulloso? Lo máximo en estos 3 años. Creo que esto es un respeto constante por nuestra gente. Y estas no son solo palabras banales. Y no se trata solo de la guerra. Nuestro pueblo se mostró en su mejor momento y en tiempos de paz. Las personas son el entorno, son las que ves, las que son para ti y para las que eres tú.
Y nuestra gente es la mejor. Siempre he creído en el pueblo ucraniano, siempre. Y la fortaleza de nuestro pueblo durante esta guerra es otra prueba indiscutible y importantísima no solo para mí sino para el mundo entero de que tenemos un pueblo indomable, fuerte de espíritu. Y eso es de lo que definitivamente estoy orgulloso. Sí, estoy orgulloso de eso, estoy muy orgulloso de eso. Voy a preguntar de otra manera. 2 cosas más. ¿2 más? Pregunté por 1. ¿Sobre 1? Entonces todo. Voy a formular la pregunta de otra manera. ¿Cuál es tu mayor logro en los últimos 3 años? Es realmente difícil para mí decirlo. Siempre ha sido así. Me resulta difícil hablar de mí mismo, de mis acciones o de las acciones de quienes me rodean. Esto es muy difícil de decir. Me parece que solo cualquier resultado debe y puede ser evaluado. Cuando hayas llegado al final, hayas hecho todo lo que esté a tu alcance y hayas completado tu trabajo por completo, el resultado de tu trabajo se vuelve evidente. Y es posible estimarlo. Si hablamos de la guerra, de lo que ha pasado y está pasando ahora, necesitamos poner fin a las hostilidades, liberar al país de los invasores, llegar al final, a pesar del clima cálido y tan templado de primavera que se asoma por nuestras ventanas. Detrás de nuestras ventanas vemos un cielo pacífico, pero no vemos lo que sucede fuera de las ventanas en otras ciudades. Y hay una guerra real y terrible. La vida continúa en nuestra región de Kiev, que fue liberada de los invasores. Pero de varias fuentes de información podemos saber que la guerra en Ucrania continúa. Podremos ver el resultado y apreciar lo que estamos haciendo solo cuando termine la guerra. Creo que así es como sucederá. Esto es razonable. Así que no tiene sentido preguntar por tus errores porque no sabemos si será un error o no. Comenzaste hablando de personas y me gustaría preguntarte algo sobre ellas. Comencé la conversación diciendo que después de 3 meses en la política ucraniana, viste que las personas pueden no ser lo que pensabas que eran. Ahora las personas son nuestro mayor valor. Te encuentras en una situación en la que quedan muy pocas personas que comenzaron a trabajar en política contigo. ¿Por qué pasó esto? Y en mi opinión, este es un gran resultado. En realidad, primero, siempre está en mis prioridades lograr el resultado deseado. Y es mucho más fácil y agradable hacerlo con personas afines, con personas que tienen los mismos valores de vida. Y el hecho de que tuve que despedirme de muchas personas demuestra que ahora tengo a mi lado personas de ideas afines. En segundo lugar, la política cambia a la gente. No quiero usar esta palabra banal, nepotismo, pero sin embargo realmente creo que no hay gente muy cercana y muy extranjera en política. La política está cambiando la situación y tenemos que adaptarnos rápidamente. Tienes que correr. La guerra también cambió la situación. No todas las personas se escaparon. Alguien corrió hacia el otro lado. Alguien ha decidido huir al extranjero, o puede que siga huyendo. Pero estoy seguro de que, sobre todo, estas personas huyen de sí mismas, no de Ucrania. Estoy seguro de ello. Y los más confiables se quedan en el país. Algunas personas incluso me sorprendieron. Se quedaron aquí, trabajamos juntos. Me sorprendieron al no salir de nuestro país y del cargo que ocupan, y ahora estamos trabajando codo a codo con ellos. No creo que haya nada de malo en mostrar debilidad. O tal vez no sea debilidad, sino adecuación. No puedo evaluar estas acciones adecuadamente ahora, porque no sabemos cómo terminará. Estoy seguro de que la victoria nos espera. Creo en esto desde el primer día de la guerra. Estamos siguiendo este camino, hacia la victoria.
Y no hay encrucijada, y no hay alternativas, y no hay tema de discusión. Solo tenemos un objetivo, la victoria. Incluso cuando viajamos a la Unión Europea, usamos diferentes caminos y enfoques porque todas las personas son diferentes. Y en este caso, nuestros diplomáticos se suman al trabajo. Pero en la guerra con Rusia solo tenemos un camino. Así que entiendo por qué la gente se va del país. Esto está influenciado por la política, la guerra, los valores, y probablemente, el tiempo. El tiempo cambia a las personas. Y la gente cambia y te deja. Vladimir Alexandrovich, quiero volver al tema de la guerra y quiero mencionar algo. ¿Quizás esperabas algo más? ¿Nombres? No, no se trata de apellidos. Solo hay una discrepancia. Usted dice que la política cambia a la gente y la señora Olena dice que usted no ha cambiado. ¿No has cambiado solo por ella? Tal vez no soy un político. No eres completamente un político. ¿No te sientes como un político? Definitivamente me siento como un presidente. Esa es una gran respuesta. Me parece que su gran ventaja es que no se siente plenamente político. Especialmente ahora cuando el país está en guerra. Pero volvamos a la época en que te convertiste en político. Multa. Recuerdo, Volodymyr Alexandrovich, lo que dijiste mientras estabas de pie en la tribuna alta. Nosotros no comenzamos esta guerra, pero debemos terminarla. Entonces creíste que podía terminar diplomáticamente. Hoy, cuando se desarrolla una guerra a gran escala, tenemos claro que no la ganaremos a través de la diplomacia, sino solo en el campo de batalla. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? ¿Y por qué no podemos ganar diplomáticamente? ¿Cuándo lo sentí? Si es posible, no responderé a esta pregunta hoy. Sé exactamente cuándo me di cuenta de la elección que hice. Conozco exactamente mi actitud ante diferentes cosas y sé exactamente para qué me estaba preparando. Por lo tanto, creo que esta pregunta no debe responderse hoy. Pero, sin embargo, el significado de las palabras que acabas de mencionar realmente ha cambiado. Nosotros no empezamos esta guerra, pero debemos terminarla, es cierto. Puedo repetirlos palabra por palabra hoy. Pero su contenido será diferente. Así es. Nosotros no empezamos esta guerra, pero debemos terminarla. Realmente pensé que la guerra podría terminar simplemente a través de negociaciones. Entiendo que el final de esta guerra también será diplomático. El final. Pero, lamentablemente, pensé que se trataba de negociaciones que tenían un plazo adecuado. Pensé que a través de las negociaciones podríamos encontrar respuestas a muchas preguntas y tomar muchas decisiones, junto con la parte rusa. Realmente lo pensé. Pero, desafortunadamente, esta situación se puede comparar con un automóvil que no funciona con gasolina y no es un automóvil eléctrico. Este es un híbrido. Por eso esta guerra es tan difícil, y la victoria será muy difícil. La victoria será sangrienta. Definitivamente lo conseguiremos en la batalla. Pero todo terminará con negociaciones. Estoy seguro de eso, porque hay algunas cosas que no podremos resolver sino a través de negociaciones. Porque queremos recuperar todos nuestros territorios, y la Federación Rusa no quiere regalarlo todo, no quiere regalarlo nada. Por eso el final de la guerra será así. Recuerdo que en los días previos a la guerra estabas un poco nervioso cuando la inteligencia occidental te aconsejó prepararte para una invasión y te dijo que todo sería muy difícil. Me respondiste que no debes sembrar el pánico, lo tienes todo bajo control. ¿De verdad no creíste que la guerra comenzaría? En ese momento ya estábamos en guerra. Guerra a gran escala. Sí. Vivíamos en una guerra constante que era completamente híbrida. Incluso antes de eso, hubo muchos ataques y ciberataques, etc. Entendimos desde qué territorios se hizo esto. ¿Recuerdas que los sitios web del Banco Nacional y de los ministerios no funcionaron debido a los ataques?
No quiero hablar sobre la presión sobre las fuerzas del orden y nuestra inteligencia. Fue mucho antes de que Rusia invadiera Ucrania a gran escala. Entendimos lo que estaba pasando, preparación. Pero el alcance y la arrogancia de lo que vimos, nadie lo entendió completamente. Una cosa es cuando entiendes que los tanques probablemente vendrán de Bielorrusia. Y es otra cosa cuando Rusia ataca a Ucrania a través de Bielorrusia. Y es un asunto diferente cuando los cohetes vuelan desde Bielorrusia. Parece que la diferencia es pequeña, y como si fuéramos advertidos, hubo informes de que desde el otro lado podría comenzar la ofensiva. Pero la diferencia es grande. ¿Con quién estás en guerra? ¿Está usted en guerra con las fuerzas y los medios que están en el territorio de Bielorrusia, que atraviesan Bielorrusia y van a Ucrania, o está en guerra con dos países? El diablo está en los detalles. Por lo tanto, nadie supo hasta el final lo que estaba pasando. Y toda la información que nos proporcionó la inteligencia no era del todo cierta. Porque nadie sabía los detalles. Todos se estaban preparando para varios eventos. Llevamos a cabo nuestras propias actividades preparatorias, varios reconocimientos de nuestros países socios, sus actividades. Todos los países respondieron a estas advertencias. Pero nadie tenía más detalles de los que sabíamos y poseíamos. Nadie tenía. Todo lo que nos dijo la inteligencia sucedió. Y nada más que eso. Podemos discutir todo esto, para ser honesto, durante horas, y recordar cómo sucedió. Pero creo que esta ofensiva comenzó en octubre, para ser honesto. Y aquí podemos recordar cómo nos preparamos, y qué sucedió, y cuáles fueron los mensajes, y cuáles fueron los primeros pasos, económicos, financieros, cibernéticos, bloqueo y escasez de gasolina, y cómo sucedió, reducción de energía, etc. Y todo empezó en septiembre-octubre. Aunque, en principio, sería justo comenzar con el año 2014, pero si estamos hablando de una invasión a gran escala, creo que todo comenzó en el otoño. Pero la ofensiva a gran escala comenzó el 24 de febrero. Ahora los ucranianos cuando se encuentran, se preguntan, ¿dónde estabas cuando comenzó la guerra? Algunos estaban en el Kilimanjaro, otros en México y otros en casa. Recibí una llamada del trabajo y solía hacer café a las 4 de la mañana. La guerra, no la guerra, y el café se debe tomar. ¿Recuerdas aquella hora cuarta de la mañana del 24 de febrero? ¿Pueden ustedes dos hablar sobre las primeras emociones, la primera llamada? Somos el tercero. No estábamos en el Kilimanjaro, estábamos en casa. Yo también estaba en casa. Y yo también estaba en casa. Si todos estuviéramos en casa, ¿quién estaba en el Kilimanjaro? Hay tales héroes. Bueno, a las 4 de la mañana no solemos hacer café, yo definitivamente no lo tomo tan temprano. Recuerdo despertarme por los extraños sonidos fuera de la ventana, probablemente como todos los demás. Entonces estaba oscuro, casi de noche. Miré a mi alrededor y vi que Vladimir no estaba. Fui a la habitación de al lado y lo encontré allí. Ya estaba vestido, de traje, pero sin corbata. Le pregunté, ¿qué está pasando? Simplemente dijo, ha comenzado. Las emociones que me abrumaban no podían transmitirse con precisión, era a la vez horror y entumecimiento. Y Vladimir se fue después de esta breve frase. Y después de eso, podemos decir que no nos vimos durante mucho tiempo. Y, para ser honesto, entiendo que estaba muy tenso en ese momento. Todos inmediatamente nos dimos cuenta de que la vida había cambiado para siempre. Y ahora tengo muchas ganas de que me diga que se acabó. Todos esperan la victoria. Todo el mundo está esperando esto.
Creo que no seré el primero en escuchar estas palabras de él, porque ahora está trabajando constantemente. Así que quiero escucharlo con otros, al menos en la televisión. ¿Tú dices? Estoy seguro de ello. Estas personas te lo dirán. Toda la información pasa por ellos, por la televisión. Podíamos escuchar explosiones. Elena tiene toda la razón. En ese momento yo estaba absolutamente listo. Yo iba a salir, me advirtieron antes de estas explosiones que escuchamos. Recibí la señal un poco antes, cuando recién comenzaba el bombardeo. Aunque, quizás, incluso antes. Todos nuestros servicios gubernamentales han estado esperando el ataque desde hace algún tiempo. La inteligencia y los militares ya estaban en alerta. Vigilaban la zona desde la que podía haber riesgo de ataque. Por eso me informaron tan pronto como comenzaron los preparativos para el bombardeo. Y tan pronto como recibí la señal, inmediatamente me puse a trabajar. Elena, en principio, ya ha contado todo. Pero recuerdo haber dicho que era necesario explicarles con calma a los niños que la guerra había comenzado sin inventar nada. Porque todos necesitan entender cómo comportarse durante la guerra. Recuerdo que antes de eso regresé a casa muy tarde, porque había una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania. Y allí discutimos estos temas, y se prepararon todos los documentos y se desarrolló una estructura para lo que haríamos. Entendimos que si estallaba la guerra, el Estado debía funcionar como un solo organismo. Todos deben estar en sus posiciones para asegurar la estructura financiera. También hicimos algunas cosas por adelantado, con respecto al Banco Estatal y las reservas estatales. Es decir, por así decirlo, todo estaba a salvo. Entendimos los riesgos y desarrollamos un plan de acción por adelantado. Me parece que estas medidas se tomaron el día antes de la guerra. Pero no recuerdo exactamente ahora, para ser honesto. ¿Elena les contó a los niños sobre la guerra? Sí, por supuesto. Tuve que explicarles esto cuando los desperté a las 4 de la mañana y les dije, por si acaso, empaquemos. Pero incluso me sorprendieron, no hubo rabietas. Traté de ser enérgico y alegre, como si nada terrible hubiera pasado. Y siguieron todas mis instrucciones con rapidez y disciplina, recogiendo rápidamente las cosas. Por supuesto, después de un tiempo quedó claro que no podemos ni imaginar volver a ver a papá. Por eso todos lloramos varias veces. Pero ahora los niños están tratando de no desanimarse. Saben que su padre no se rinde, y ellos no se rendirán. Señor presidente, ya que hablamos del 24 de febrero, ¿qué tan listos estábamos en el sentido militar para este día? Porque, por ejemplo, vivo en Bucha y me sorprendió lo rápido que las tropas rusas llegaron a Bucha. De hecho, cerca de Kiev, está a pocos kilómetros de la capital. ¿Estábamos preparados para eso? En cuanto al tamaño de las fuerzas utilizadas por la Federación Rusa, que utilizó absolutamente todo, incluso las reservas, así como la llamada movilización silenciosa. Es decir, no fue ruidoso, fue un secreto, porque la movilización es un claro atisbo de guerra. Y no pudieron declararnos la guerra y lo llamaron operación militar. Por lo tanto, sabemos que hubo esta movilización secreta y enviaron muchas tropas a Crimea, a Bielorrusia en diferentes direcciones. Y la única zona donde no hemos visto una gran concentración de tropas es Transnistria. Y sabíamos de todo lo demás. Nada especial sucedió a lo largo de las fronteras de Ucrania. Había la misma concentración de tropas que hace un año, y no aumentó. Se alejaban, se acercaban, hacían rotaciones y demás.
Su número era considerable. Creo que hoy ningún país europeo sería capaz de hacer frente a tal volumen. Es difícil evaluar cómo llegaron. Aunque los militares y los analistas siempre han dicho que Ucrania no estará lista si se trata de una invasión a gran escala de la Federación Rusa. ¿Por qué? Porque nuestro territorio es 28 veces más pequeño que el territorio de Rusia, pero aún así nuestro país es grande, y no puedes concentrar todos tus esfuerzos solo, por ejemplo, cerca de Kiev, cuando eres atacado por un gran ejército. Todavía tenemos que pensar en la defensa aérea, los tanques y otros equipos. La profesionalidad de los militares es de gran importancia. Estamos muy agradecidos por la defensa territorial, pero todavía hay una diferencia entre los soldados profesionales y los militares insuficientemente capacitados. Todo el mundo entiende esto. Y toda esta cantidad de personas y equipos están repartidos por todo el territorio. Por supuesto, no hay suficientes militares. Para proteger nuestro territorio, necesitamos al menos 250.000, o incluso 260.000 personas, y solo teníamos 120.000 tropas de combate. Así que al comienzo del año 22, firmé una orden para aumentar el ejército en 100.000 al año siguiente. Y no importa si hay dinero en el presupuesto o no. Al final resultó que lo necesitamos de manera vital. Pero incluso estos 100.000 adicionales no pudieron detener al enemigo. Ellos no pudieron. Hoy nuestro país está protegido por solo 700.000. Y en 3 meses se ve el resultado del trabajo de 700.000 personas que están luchando y defendiendo nuestro vasto territorio. Y aquí cabe señalar que este es el número en el momento de la guerra. Esto es lo que sucedió como resultado de la invasión. Por supuesto, si nos brindaran ayuda de inmediato, la destrucción de la infraestructura y las bajas humanas serían mucho menores. No quiero hablar de la OTAN ahora. Pero hay armas en los países de la OTAN que podrían ayudarnos a cerrar los cielos a los primeros misiles lanzados sobre nuestro territorio. Tienen Patriot, defensa aérea seria, etc. Pero no nos ayudaron. El pánico estalló en el país, la gente comenzó a huir, tiró sus autos al borde de la carretera, creó atascos de tráfico. Todo esto fue beneficioso para el enemigo. Por lo tanto, a la pregunta de si fue posible prepararse para esta guerra, responderé lo siguiente: que estábamos bien preparados. El enemigo no sabía de muchas de nuestras sorpresas, que le preparamos, pero luego se enteró de ellas. Sin embargo, probablemente recuerde que en ese momento todos los analistas creían que el ejército ruso capturaría nuestro país en 2 o 3 días. Este es un hecho conocido. Casi todos pensaron eso entonces. Los analistas militares necesitan revisar sus métodos de análisis. Ya se revisó todo, se preparó todo. Hemos tenido que estudiar en profundidad los asuntos militares, y nuestros socios estadounidenses, cuando reciben listas de nuestras necesidades, entienden claramente que entendemos este tema en detalle. Necesitamos mucho dinero no solo para reequipar nuestro equipo y armas, sino también para cambiar de armas soviéticas a armas de la OTAN. Esto es muy difícil si no eres miembro de la OTAN, porque en este caso no tienes licencia, por lo que nadie te venderá armas. Todo fue antes de la guerra. Algunos nos aconsejaron cavar trincheras. Pero cavar trincheras no puede oponerse a un país como Rusia. Porque es imposible ganar la guerra con una pala. Y por eso pedimos armas. Y nos escucharon.
Ahora los analistas militares estadounidenses hablan de reevaluar su sistema de trabajo. Solo uno de los servicios de inteligencia estadounidenses pudo predecir la feroz resistencia de los ucranianos. Si ya hemos hablado de la guerra, ¿puedo preguntar por Mariupol? Todos están preocupados por el destino de nuestros defensores porque todos los están mirando ahora. Entiendo que no se puede decir mucho por la seguridad de estas personas, pero aún así, si se puede decir algo, por favor dígalo. Una cosa es segura, son personas absolutamente heroicas. Pero no olvidemos, por favor, que no solo existe la Guardia Nacional, porque de la Guardia Nacional se hablaba constantemente y en todas partes. Quiero enfatizar esto, en el territorio de Azovstal hay 400 guardias fronterizos más. Muchos de ellos resultaron heridos y muertos, pero 400 permanecen en el territorio de la planta. Paracaidistas, policías e incluso representantes del Servicio de Seguridad de Ucrania. Además, una gran cantidad de médicos militares y lugareños comunes permanecen en la ciudad. Y ahora podemos decir sin lugar a dudas que todas estas personas son verdaderos héroes. ¿Cómo y qué pasó ahí? Es una pregunta que será respondida más adelante. Pero todas estas personas son verdaderos defensores intrépidos de Mariupol. Murió un gran número de personas. Desafortunadamente, muchos de nuestros valientes pilotos murieron y también son personas muy heroicas. Sabían lo difícil que era llegar a Azovstal, casi imposible, y aún así intentaron hacerlo para entregar medicinas, comida y agua a los defensores de Mariupol. Los cuerpos de los muertos tuvieron que ser retirados y los heridos transportados para brindarles la atención médica adecuada. Todo sucedió allí. Nadie pudo comentar. Usted pregunta por qué. Porque no había corredores aéreos a Azovstal, debido al despliegue de una poderosa defensa aérea rusa. Rusia controlaba el cielo. Entonces pedíamos ayuda para cerrar el cielo. Constantemente pedíamos ayuda. No teníamos miedo de sus aviones, aunque también son peligrosos. Pero vimos que sus pilotos también tenían miedo de despegar, porque ellos también morían. El problema principal era su sistema de defensa aérea y sus misiles. Era imposible simplemente acercarse a Mariupol. Durante muchas semanas, los pilotos de helicópteros intentaron llegar a Azovstal, sabiendo que el 90% de ellos no regresaba. Imagínese que a pesar de esto, nuestros pilotos todavía volaron allí. Se sentaron al timón, arriesgando sus vidas para entregar alimentos, agua, armas y recoger a los soldados heridos a las personas atrapadas en la planta. Muchos de nuestros pilotos murieron. Creo que todos son verdaderos héroes. Entonces, cuando hablemos de Mariupol, quiero que mencionemos a todas estas personas. ¿Y qué sigue? Y luego la evacuación. Hasta la fecha, todos los civiles han sido deportados, los que quedaron atrapados en la planta, y la evacuación de otros civiles que se encontraban en la propia ciudad, ha comenzado hace mucho tiempo. Ya se sacaron los médicos, se sacaron los heridos graves y se sacaron los heridos. Y en este mismo momento, durante nuestra conversación, lo sé con certeza, también hay una evacuación. Creo que en un futuro cercano se completará la eliminación de todos. Ojalá. Esperamos que con la ayuda de los intermediarios, que serán nuestros socios occidentales, se produzca un desbloqueo total. Hice un llamado a los líderes de Turquía, Suiza, Israel y Francia para ayudar en las negociaciones con la Federación Rusa, cuando vimos que era imposible desbloquear por medios militares. Honestamente, créame,
He discutido este tema docenas o incluso cientos de veces en detalle con los líderes de otros estados y les pedí que proporcionen las armas apropiadas a nuestros militares para llegar a Mariupol por medios militares y desbloquear a nuestra gente. Y las personas que estaban dispuestas a participar en esta operación, también estaban un 90% seguras de que no podrían regresar con vida. Y por cierto, hubo muchos voluntarios así, absolutamente heroicos, que querían jugarse la vida para desbloquear a sus compañeros. Pero tenemos lo que tenemos. Hasta la fecha, los muchachos de Mariupol han recibido una señal de los militares de que tienen todo el derecho de irse y salvar sus vidas. Nuestros militares y el comando militar transmitieron estas palabras a todos los bloqueados en Azovstal. El mediador, junto con los países que mencioné anteriormente, también eran representantes de las Naciones Unidas. Estuvimos de acuerdo con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Y hoy nuestros militares de Azovstal ya han sido evacuados, y todo dependerá del papel de la ONU, la Cruz Roja y la Federación Rusa. Y ahora depende de ellos si nuestros muchachos de Mariupol estarán a salvo. ¿Qué pasa después? Y luego esperarán un formato de intercambio, es decir, por hoy creo que terminará el proceso liderado por nuestra inteligencia. Es un proceso de evacuación, retirada y preparación para el diálogo e intercambio de prisioneros de guerra. Esto es exactamente lo que ya ha preguntado hoy, si hay otras formas diplomáticas de resolver el conflicto además de las militares. Hay momentos en la guerra en los que la diplomacia también debe funcionar. Por supuesto, los llevaremos a casa, esto es lo que tenemos que hacer junto con nuestros socios, quienes también asumieron la responsabilidad. Con respecto a la diplomacia, ha enfatizado repetidamente su disposición a reunirse con Vladimir Putin. ¿Cuál es el propósito de esta reunión? ¿Crees que esta reunión puede terminar con la guerra? Creo que, dependiendo de cuándo tendrá lugar la reunión, el objetivo está cambiando. La guerra es una guerra híbrida, y habrá el mismo mundo híbrido, encuentros híbridos. Por ejemplo, si tuviéramos una reunión hoy, el tema de Mariupol sería uno de los principales. Nos reuniremos 2 o 3 meses después de eso, tal vez este tema ya no sea, y tal vez siga siendo relevante, y tal vez en parte, y así sucesivamente. Si nos hubiéramos conocido al comienzo de la guerra, la conversación habría sido diferente. Entendemos la situación en Ucrania. Si nos reunimos hoy, discutiremos los territorios ocupados. No sabemos cuál será la situación dentro de 2 meses, podemos predecir lo que haremos y predecir el resultado, pero no nos dará el 100% de información sobre el futuro. Esto ya no es la realidad, porque nuestra realidad está aquí y ahora. Por eso nuestros puntos clave son resolver los temas del intercambio, de las desocupaciones, de la paz y del cese de la guerra, son todos nuestros objetivos, así eran al principio. Quizás no fueron tan específicos, porque no hubo detalles en los resultados de la guerra actual. Hoy, cuando hay uno u otro específico, entendemos las amenazas, los riesgos, cuántas personas y dónde están. Entendemos que mucho depende de nosotros, pero mucho también depende de Rusia. Sin hablar con ellos, debemos manifestar el resultado en el que nos encontramos. Hemos logrado ciertos objetivos, nos detuvimos en lo que hemos logrado, nos paramos o disparamos. Mañana, por ejemplo, estaremos cubiertos por bombardeos de artillería, nos retiraremos y pasado mañana volveremos a la ofensiva. Por supuesto, tenemos nuestros deseos y nuestras metas. Sí, queremos devolver nuestros territorios y terminar con esta guerra, pero ¿cómo será todo esto y cuándo será? Lamentablemente, depende de cuándo hablemos con Putin.
Creo que el diálogo de Ucrania con Rusia se llevará a cabo, pero se desconoce en qué formato, con o sin mediadores, en un círculo amplio o a nivel de presidentes, si es una conversación bilateral o con la participación de otros países y diplomáticos. De ambos lados. Te daré un ejemplo. ¿Hablo mucho? No. ¿No estoy hablando mucho? No, tú puedes. Gracias. Por ejemplo, las garantías de seguridad son un contrato importante, un documento y una condición muy importante para que sea más que un papel ficticio. Realmente debe trabajar y ayudarnos a nosotros, a nuestros hijos, a otras personas, a los líderes del Estado en el futuro. Que este documento se convirtió en la base para la seguridad del Estado y la sociedad de Ucrania. Hoy, estamos considerando una serie de garantías de seguridad para los países socios en los que confiamos. Estamos desarrollando un proyecto junto con ellos, lo hemos desarrollado parcialmente. Nos gustan algunos de sus elementos, algunos. Nosotros, como ucranianos, queremos demasiado y ellos, como europeos, son demasiado escépticos, por lo que en algún lugar al margen de nuestros intereses encontraremos una respuesta que es muy importante para nosotros, porque necesitamos la ratificación en los parlamentos de los países garantes para apoyar el compromiso internacional. Tratado. Queremos de nuevo, realmente queremos, este es nuestro objetivo, un acuerdo por separado. Hoy, todo ha llegado al punto de que el acuerdo prevé un círculo de estados socios alrededor de Ucrania sin Rusia. Rusia no debe estar entre los garantes de la seguridad. Bucha ha cambiado algunas cosas, el tiempo también cambia la actitud hacia algunas cosas, y ni siquiera hacia dónde nos movemos, sino cómo se ha comportado Rusia. ¿Quién está listo para sentarse a la mesa de negociaciones y quién no? Diferente situación cada día, todo depende de la hora. Hoy tenemos un acuerdo que se está considerando actualmente. Y debería haber una conversación bilateral separada con Rusia, con el presidente de la Federación Rusa. Lo que sucederá después de que lo firmemos y cuál será la versión final de este acuerdo, ya veremos. Habrá una reunión o no, será el resultado de terrible Mariupol. O iremos a Mariupol o Volnovakha en la región de Donetsk y veremos 5 pinturas similares a Bucha. Dios no lo quiera, o tal vez no. ¿Cómo se comportarán, por ejemplo, con los defensores de Mariupol? Dije cuando hubo un bombardeo, si destruyen a las personas que estaban en Azovstal, nunca más habrá un diálogo con Rusia. Hoy vemos, dieron la oportunidad, por así decirlo, encontraron una forma de salvar la vida de esta gente, y los sacaron. Entonces habrá un intercambio, mucho también depende de los resultados de estos procesos. Eso es lo que quiero decir. Por lo tanto, es difícil para mí decir de qué hablaremos y qué temas abordar. En general, comprendo y tengo respuestas a las preguntas más difíciles sobre Donbass. Pero estas son mis respuestas. Y necesitamos saber las respuestas de los demás. Usted habla de la situación cotidiana en sus discursos, señor presidente. Y yo, como periodista, como editor y como ciudadano, quiero agradecerles porque son sinceros, francos, emotivos. Pero tengo una pregunta para su esposa. Muy bueno. Te lo diré con franqueza, siempre escucho al presidente. Tu último discurso fue en Cannes. Abrí el teléfono por la mañana, leí y escuché todo el discurso. Palabras realmente sinceras, emotivas y humanas. El mundo es muy complicado ahora, no está listo para escuchar y llamar las cosas por su nombre, pero puedes hacerlo. Señora Olena, recuerdo que usted dijo en una entrevista en ese momento, bueno, probablemente no seré el redactor de discursos del señor presidente, pero podré editar los textos. Así que quiero preguntar, ¿los editas? No, no estoy editando. Me parece que ya no podría hacer esto, porque su trabajo ya ha alcanzado tamaños tan grandes que es posible que ni siquiera haya tenido tiempo de procesar físicamente tal volumen de trabajo. Y ya ni siquiera quiero hacer eso. Me parece que todo está mejorando cada vez más de todos modos.
Por supuesto, podemos discutir sobre algunas cosas literarias. Podemos. Incluso discutimos a veces. A veces algunos trucos no son suficientes para mí. Y a Me veces parece hay que todo demasiados. está bien con las recepciones allí mismo. Entonces demasiado. Era posible no utilizar esta metáfora aquí. Demasiados ejemplos. Podrías poner 3, no 7. Muy largo. Apretado. Deténgase. Pero todo esto está sucediendo después del discurso. Estamos discutiendo lo que ya ha sucedido. Creo que tengo otras misiones importantes. Veo que lo están haciendo muy bien con el equipo. ¿Entonces los textos no te muestran todavía? No, y ni siquiera tengo esa oportunidad. Creo que el propio Volodymyr no siempre ve todos los textos por adelantado. Pero él siempre supervisa cómo va este trabajo. Creo que esta es la forma y el enfoque correctos. Siempre les dice a los redactores de discursos lo que quiere decir. Se formulan pensamientos que solo necesitan ponerse en papel y luego puedes editarlos rápidamente. Nadie escribe para el presidente lo que tiene que decir. Esto nunca ha sucedido antes. Y por eso no necesita mi ayuda, porque es su opinión, no la mía. Podría arreglarlos de alguna manera, pero me habría llevado más tiempo que a sus asistentes. ¿Le resulta difícil dar estos discursos? Es importante para mí no expresar las opiniones de otras personas. Siempre ha sido importante para mí entender bien lo que estoy haciendo. No soy un mecanismo. No soy un robot. No puedo hacer todo por mi cuenta. Y, por supuesto, no tengo tiempo para escribir discursos completos. Pero dedico mucho tiempo a las apelaciones más difíciles, en comparación, quiero decir, con otros ejemplos. Es importante para mí que todos mis pensamientos sean transmitidos. Creo que la idea de un discurso es también la tarea número 1. El equipo, para ser honesto, es pequeño. Por lo general, una o un máximo de 2 personas me ayudan a preparar un discurso. No necesitamos más gente. Porque mucha gente son muchas opiniones. Y la tarea que tenemos por delante es cómo transmitir mis pensamientos, y esto es posible gracias al trabajo en equipo conjunto y coordinado. Un redactor de discursos competente primero debe recopilar información, procesarla y componer un texto. Por ejemplo, se le encargó escribir un informe sobre el trabajo del gabinete de ministros o de un ministerio. Primero necesita obtener todos los datos y números, ordenarlos correctamente y comunicarlos a las personas para que quede claro. Nuestra gente es inteligente, pero aquí la información será muy relevante. Y a veces es difícil que una persona no capacitada, no especialista, la entienda, si la profesión no está relacionada con la energía, la agricultura, etc. Por lo tanto, el redactor de discursos no debe explicar cada término como un niño pequeño, sino elegir las palabras adecuadas para dejarlo todo claro. Entendemos de lo que estás hablando. Porque tus apelaciones diarias también son trabajo. Y nosotros, como personas que trabajamos con información, entendemos que hay un día fructífero, y a veces no hay nada especial que decir. ¿Cómo te las arreglas entonces? Tienes que salir por la noche y contar algo. Creo que trabajo todos los días y no descanso. Entonces, definitivamente tengo algo que decir. Pero tienes razón, a veces realmente no hay nada que decir en las noticias, porque no hay noticias. Sí, eso es lo que quería decir. Si no hay noticias, entonces no ha pasado nada. Para mí es la felicidad. Estas son buenas noticias. Sí, es una muy buena noticia. Cuando no hay noticias, esta es la mejor noticia. Hoy, cuando hay una guerra, es así. Pero hay muchos otros trabajos. Creo que a veces se pueden anunciar los resultados de este trabajo. Por ejemplo, cuando hiciste algo en una semana y obtuviste el resultado hoy. Definitivamente surge algo sobre lo que debes hablar con la gente. Otra historia que es psicológicamente importante. Estoy aquí como tú.
Apelamos a la gente. Ellos entienden dónde estás, que no pasó nada. Porque yo creo que sí, si no hubiera hablado durante 2 o 3 días, la gente podría vivir con eso, sin duda. Pero habría muchas preguntas. ¿A dónde fue el presidente? ¿Algo está pasando en el país? Y esto desestabiliza la situación. Entonces necesitas hablar con la gente, e incluso si no hay información muy importante, compartir información actual. Sin embargo, es importante comunicarse con la gente. Al menos hoy, hasta que ganemos. Exactamente a la victoria. Creemos en ella. Quiero más rápido, no tengo tantas apelaciones. Creo que manejaremos las apelaciones. Quiero hablar un poco sobre el aspecto psicológico. Señora Olena, recientemente entrevisté a un médico. Hablamos en particular de las mujeres. Y le pregunté cómo mantener saludables a las mujeres porque muchas mujeres enfrentan pruebas. El médico respondió que las mujeres deben estar sanas porque históricamente se ha dado el caso de que tenemos que resolver muchos problemas. ¿Cómo evaluaría el papel de las mujeres ucranianas en esta guerra? Quiero decir de una vez que siempre he valorado mucho a la mujer ucraniana. Creo que nuestras mujeres son las mejores. Hay 2 millones más de nosotros en Ucrania. Por supuesto, las mujeres están en todas partes. Mujeres luchan en las Fuerzas Armadas, mujeres voluntarias, mujeres médicas, maestras. La mayoría de las personas que trabajan son mujeres. Hay mucho que hacemos las mujeres fuera de nuestras actividades profesionales y sobre todo son los niños. Todos tenemos que cuidar de ellos ahora. El sistema educativo ha sido reformateado. Y ahora todos los niños necesitan ser alimentados, las lecciones deben aprenderse con cada niño. Y todo esto también lo hacen principalmente las mujeres. Lo sentimos todo. Estoy seguro de que la sociedad lo ve. Y tras la victoria recordaremos el heroísmo de nuestras mujeres. Y no nos olvidamos. Y ya vamos a insistir en que se cambie la normativa sobre la brecha salarial que está actualmente en vigor. Necesariamente. Diferencias de género. En algunos lugares la diferencia es del 20%. Por lo tanto, me gustaría recordarles que tratamos este tema antes de la guerra. Y estoy seguro de que después de la victoria volveremos a él. Y esto ya no será solo un tema retórico de discusión, sino que será una necesidad. Porque tenemos que demostrar que hemos ganado esta victoria juntos. Me gustaría abordar el tema de la salud por separado. Este también es un tema muy importante. Y ahora estoy empezando un gran proyecto al respecto. Este es un programa nacional de salud psicológica de los ucranianos. Porque no quiero pensar mal prematuramente. No quiero hablar de las terribles consecuencias de la guerra, pero todos estamos bajo presión psicológica. Casi todos nosotros, estoy seguro, podemos tener problemas psicológicos tanto durante como después de la guerra. Hay ciertos sectores de la población que son los más afectados por la guerra. Los niños, los ancianos y las personas que han perdido sus hogares, que han perdido a sus seres queridos y, por supuesto, los militares que regresan de la guerra. Las consecuencias de las hostilidades son principalmente el trastorno de estrés postraumático, que espera a un gran número de personas. Así que ahora debemos hacer todo lo posible por el Sistema Mundial de Atención Psicológica. Honestamente, deberíamos haberlo comenzado ayer. De lo contrario, tendremos muy malas consecuencias no solo inmediatamente después de la guerra, sino posiblemente dentro de 10 años. Todas estas malas consecuencias nos esperan si no hacemos nada ahora. Es por eso que hemos comenzado a trabajar mucho en esto. Contamos con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. Recibimos asistencia y experiencia de países que están profundamente involucrados en este tema. Por ejemplo, hay excelentes protocolos en los Estados Unidos, en Israel, que funcionan mucho con el trauma militar. Y lo primero que estamos empezando a hacer ahora es auditar el sistema existente. Necesitamos entender los puntos críticos en los que debemos centrarnos.
Por un lado, nos hemos enfrentado a un gran problema y, por otro lado, tenemos la suerte de que la salud psicológica ahora es un tema importante en casi todas las plataformas de discusión del mundo. Después de la pandemia de COVID, este problema se elevó a un nivel superior. Nuevamente, imagínese, sobrevivimos a una pandemia y ahora tenemos una guerra. Nuestro país necesita tanta ayuda y trabajo en esta dirección como sea posible. Asocio estos hechos con las mujeres porque son las mujeres las que sufren en la mayoría de los casos. Incluso si no sufren físicamente, muchas personas sufrirán psicológicamente. Así que cuidémonos entre todos. Especialmente las mujeres. Las mujeres en primer lugar. Y las mujeres nos cuidan. Ucrania tiene uno de los mayores porcentajes de mujeres militares en Europa. Así es. Señor presidente, casi se nos acaba el tiempo. Pero todavía tengo 2 preguntas para ti. Hablemos un poco más. Ignora eso. Su tiempo es muy valioso. Él es muy valioso. Nos reunimos contigo a principios de abril. Luego habló con periodistas de la televisión ucraniana. Recuerdo haber preguntado si había una victoria para ti en ese momento. Dijiste que llegar a la línea de demarcación el 23 de febrero antes de una invasión a gran escala ya podía considerarse una victoria. Una gran victoria. Así que, ¿y qué significa para ti la victoria hoy? Creo que no importa el apetito que tengan los diferentes segmentos de nuestra población, lo más valioso es salvar la vida del mayor número de personas y militares. Estas son personas valientes que están dispuestas a dar su vida por nuestra tierra. Creo que ese es nuestro gran valor y el tesoro más preciado, como lo ha demostrado el resultado de esta invasión. Por eso creo que sí. No tienes que ser muy codicioso en este punto. Aunque esto es injusto. Porque la justicia será cuando nos llevemos todo. Exactamente. Nuestro Estado devolverá todo. Exactamente. Por lo tanto, lo más importante hoy es salvar a decenas de miles de personas. Porque nadie da nada sin luchar. Hay un territorio al que entraron a fines de febrero y lo ocuparon. Y hay un territorio que se llevaron hace mucho tiempo, hace unos años, y excavaron allí, están parados allí, sentados, es decir, asentados profundamente. Por lo tanto, creo que es una gran victoria para nuestro Estado llegar a la línea antes del día 24 sin pérdidas innecesarias. Sí, entiendo, no devolveremos nuestros territorios hasta el final. No es tan simple. Pero tú y yo debemos mirar el precio de esta guerra. Y el precio de cada desocupación. De todos modos, devolveremos todos los territorios más tarde. Todo es absolutamente. Eso es cierto. Hemos roto la columna vertebral del ejército más grande o más fuerte del mundo. Ya hemos hecho eso. Y por cierto, continuando con el tema anterior, también lo hicimos psicológicamente. Es muy importante. No volverán a ponerse de pie en los próximos años. Pero no olvidemos que todos nuestros militares quieren vivir de la misma manera. Simplemente tienen ese trabajo. Un trabajo tan difícil. Pero también tienen familias, padres, esposas, esposos, hijos. Ellos, como cada uno de nosotros, se regocijan con el sol y cada nuevo día. Y es por eso que quiero que entendamos el valor de cada uno de nuestros pasos complejos y que nos demos cuenta del valor de cada uno de esos pasos, tanto hacia adelante como hacia atrás. Porque incluso estamos dando pasos hacia atrás para que haya menos víctimas. Todo esto es muy caro. Pagamos con la vida de nuestros ciudadanos. Por lo tanto, entrar en la línea de demarcación antes de una invasión a gran escala será una victoria. Pero recalco que esta línea es temporal. Estoy seguro de que habrá una victoria. Pero este primer paso demostrará que no nos doblegaron y defendimos nuestra tierra. Después de eso, pasaremos a la segunda parte.
Me gustaría que este país fuera lo suficientemente inteligente como para tener la segunda parte en la mesa de negociaciones. Eso es lo que espero. Y que el resultado de esta conversación será justicia final. Eso es todo para nosotros. Y todos los ucranianos entienden la justicia por igual. Eso espero, pero ¿cómo será? Nadie lo sabe todavía. Señor presidente, usted dijo que nuestro país tenga suficiente inteligencia. Quiero dar más detalles sobre esto. No sobre el nuestro. Eso es exactamente lo que dijiste. No, que la mente estaba en la Federación Rusa. Para que entiendan que la segunda parte de nuestra relación debe resolverse en la mesa de negociaciones. Y nuestro Estado tiene suficiente inteligencia, tiene suficiente de todo. Pero aún así quiero preguntarte esto. No tengo ninguna duda de que la victoria será. Creemos en ella. Ya sabes, si tomas el ejemplo de la Federación Rusa, que era parte de la Unión Soviética, ganó en Alemania. Pero, en general, hoy perdió, cayó en una dictadura, perdió la economía. Rusia perdió al final. ¿Cómo podemos ganar pero no perder? ¿Ganar pero no perder? En perspectiva. ¿Cómo ganar pero no perder? Si ganaste, no perdiste. Elena significa perspectivas a largo plazo para que no estemos orgullosos de nuestro éxito. Ahora estamos en el centro del mundo. Estamos en el centro del mundo. No me gustaría perder nuestro estatus. Dimos mucho por todo esto, gente, energía y tiempo. Este último, por supuesto, es el más pequeño, pero aún así es una pena perder el tiempo, porque es el desarrollo del Estado. Y es muy importante que todos recuerden el valor de estas pérdidas. Rusia vistió a los niños con uniformes soviéticos, con el uniforme del ejército que derrotó al nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Crearon un culto sin darse cuenta del valor de esta victoria. Y resultó así, dentro de la Federación Rusa, el culto a la victoria. Al mismo tiempo, luchando con nosotros, Rusia no entiende que el valor de la victoria sobre el nazismo fue el mundo unido. Tales cosas son valiosas para el hombre. ¿Y ves lo que está haciendo Rusia? Abandonaron a su gente, a sus soldados. Hubo peleas, la gente murió. Y a la Federación Rusa no le importaban sus militares. De todos modos. Recientemente me dijeron que finalmente planeaban recoger los cadáveres. Solo imagina. ¿Cuándo comenzó la guerra? Simplemente fingieron que no había cadáveres. Luego, cuando comenzaron a admitir pérdidas, se llevaron una pequeña cantidad de cuerpos. Y ahora apenas comienzan a planificar cómo recoger los cadáveres. Conectamos a la ONU y la Cruz Roja y les pedimos que se llevaran todas estas montañas de cadáveres de militares. Y para nosotros, la vida de todos es muy importante. Por lo tanto, lo principal es no perder la cabeza y recordar cómo puede terminar cada guerra, cada ocupación, cada política agresiva. Que todas estas victorias suyas, como la ocupación de Crimea o Donbass, son muy temporales. Estoy seguro de eso. Absolutamente. Y en la historia no quedará ni rastro de ellos. Todos estos territorios volverán a Ucrania. Porque estas son nuestras tierras. Estoy seguro de eso. Definitivamente regresarán. Sí, definitivamente volverán. Estoy seguro de ello. Porque la verdad está de nuestro lado. ¿Sabes cuánto respeto hay por los ucranianos en el mundo? Ucrania está de moda ahora. Hay personas que no han hecho nada por el ejército o por la victoria, pero aún así, cuando los extranjeros se encuentran con ellos, son considerados héroes. ¿Eres ucraniano? Así que... Oh, héroe. ¿Puedo ayudarle con algo? Y es lindo que nos saluden no solo para ayudar, sino que primero nos saluden con respeto, y solo luego nos pregunten si pueden ayudar en algo.
Creo que sientes la diferencia. Respeto. Fuerza, no debilidad. Quiero descargar que es muy importante para nosotros ahora no perder este estado. Pero esta es probablemente la palabra incorrecta. Esto no es un estado. No pierdas esta modernidad. Esta es una manifestación de Ucrania como nación. Además, Ucrania ahora está unida como nunca antes. Por eso no podemos perder esta guerra. Quería explicarte por qué. Porque esta guerra no es contra Rusia, sino con Rusia. Estas son cosas diferentes. Espero que entiendas la diferencia. Así que esta no es una guerra contra Rusia, es una guerra con Rusia por Ucrania. La verdad está con nosotros. Estamos luchando por los nuestros. Es importante. Esta es una posición fuerte. No somos agresores, no vinimos a tierra ajena. No. Lucho por lo mío, pero contigo. Ahora estamos en guerra por la independencia. Y no podemos perderlo. Porque volvemos a luchar por nuestra libertad y nuestra soberanía. Y esto es todo nuestro. Este es un punto muy importante, incluso psicológicamente. De esto hablaba Elena, psicológicamente la gente necesita entender lo que está pasando. No puedes perder por ti mismo. La actitud ante las cosas ajenas es la adecuada. Incluso si alguien te los quita, no te importa, porque no son tuyos. Pero no puedes regalar tus cosas. Y necesitan ser defendidos para las generaciones futuras. Gracias. 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 Gloria a Ucrania. Gloria a los héroes.